Muchas gracias, buenas noches, que la pasen Buen bien. programa, chicos. Muy buenas noches, señoras y señores, ya estamos comenzando un nuevo encuentro con las informaciones legislativas. Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Mucho para tratar en el programa de hoy, pero si te parece, primero nos presentamos, ¿sí? Nos presentamos y ya estamos con los principales temas preparados para compartir con todos ustedes. Bueno, muchos temas para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar haciendo un repaso de los ulemas que se presentaron, más de 300 en todas las provincias de Misiones, para las próximas elecciones del 22 de octubre. Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires modificaron la ley que regula los inquilinos, no toda la actividad de los alquileres. Y vamos a conocer cuáles serían las repercusiones aquí en Misiones y si es posible implementar una reglamentación de este tipo aquí en la Tierra Colorada. También vamos a ocuparnos de el fallo de la Corte con respecto a la creación del Parque del Río Iguazú. Vamos a estar con la óptica desde el abordaje constitucionalista del tema, pero también desde la Cámara de Diputados, que en la última sesión justamente habían rechazado este fallo de la Corte. Vale destacar que el propio gobernador Hugo Pasalacqua hace pocos días expidió sobre el tema y dijo: las aguas y las cataratas son nuestras. En el fallo del 10 de agosto publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucionales las leyes provinciales 16, número 99 y número 112, que disponen la creación del Parque Provincial del Río Iguazú. La Corte Suprema interpretó que el Parque Nacional Iguazú es preexistente a la provincia de Misiones y dueño de toda el área, fundamentando su determinación en que se trata de una unidad indivisible, el Río Iguazú, las cataratas y el Parque Nacional Iguazú. La Cámara de Diputados de Misiones declaró su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó la ley de creación del Parque Provincial del Río Iguazú como resultado de una legislación estratégica. Por su parte, el gobernador Hugo Pasalacqua calificó de lamentable el fallo y sostuvo que hay que acatarlo. Consideró que las cataratas son nuestras, las aguas son nuestras. No hay corte ni ley que pueda arrancar una geografía de otra. La decisión de la Corte no me gusta, me insatisface. Pero hay que acatarla, es un fallo de la Corte, punto. No hay más que ni moquetar. Pero es un fallo para nosotros lamentable. Pero bueno, hay que aceptarlo, obviamente. La justicia a veces falla a favor de uno, a veces en contra. Esta vez tuvo un fallo que me parece que no es el que corresponde, pero son como las Islas Malvinas, digamos. Aunque pertenezcan, entre comillas, a la nación en términos administrativos, son nuestras. Las aguas son nuestras, las cataratas son nuestras. Y eso no hay corte, no hay ley, no hay nada que pueda arrancar una geografía de otra, así que ya está. Inmediatamente vamos a pasar a abordar el tema planteado en el comienzo de nuestro programa legislativo, saludando a la diputada Claudia Agauto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por visitarnos. Y al doctor Fernando Acosta, abogado especialista en Derecho Constitucional. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por responder a nuestra invitación y por estar compartiendo con nosotros esta noche. Bueno, la primera pregunta va para los dos, atento a sus conocimientos en materia del derecho. ¿Cómo sigue toda esta situación teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema? ¿La Corte falló conforme a la ley o qué pasó que se declaró inconstitucional esta normativa salida de Misiones? Doctor. Le cedo la palabra a la diputada. Bueno, no sé, primero... Sí, yo vengo manifestando reiteradamente que nosotros, por eso el repudio que ustedes señalaban al inicio, consideramos que el fallo de la Corte no se ajusta a derecho y sobre todo no se ajusta a la realidad. Seguimos ratificando, por eso el repudio que nosotros sancionamos el jueves de la semana pasada tuvo que ver no solamente con el rechazo al fallo de la Corte, sino también ratificar la vigencia y la constitucionalidad de la ley 16, número 99, de creación del Parque Provincial del Río Iguazú. Seguimos en esa línea, consideramos que no ha habido una ponderación adecuada de las pruebas que hubieron, así como se señala en el fallo. Así que bueno, consideramos también, como lo dijimos en el recinto, que cuando haya un esquema y una administración de justicia más sensata y más justa,
seguramente el Parque del Río Iguazú va a ser una realidad. Doctor Acosta, es cosa juzgada, hay que acatar el fallo de la Corte. Sí, esto sin duda es así, pero bueno, esto hay que cumplirlo, hay que acatarlo el fallo, pero me parece que tenemos que aprender y comenzar a pensar y a construir de lo que ya tenemos. Y yo creo que en ese sentido el fallo nos brinda una posibilidad de continuar, es decir, con el reclamo que viene haciendo la provincia en este tema. En este sentido, es muy interesante lo que dice tanto lo que señala la Procuradora Fiscal, como también los fundamentos que da la Corte Suprema. Y yo creo que ahí señala un camino, o nos abre una posibilidad a la provincia de Misiones de continuar con el reclamo. Es llamativo que el fallo en 6 o 7 oportunidades fija el objeto del juicio, que justamente se centra en el artículo 3 del decreto 100.133, que es el que fija el límite del Parque Nacional. Es de creación del parque. parque. Claro. Que habla de la preexistencia, claro, en ese sentido también. Claro, entonces, ¿qué pasa? Me parece que desde mi punto de vista, tenemos que partir de este análisis. El litigio se centró en este decreto. Y como todo decreto, puede ser motivo de impugnación, de reclamo y obviamente de modificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es un medio que está previsto en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo que permite hacer un reclamo, obviamente fundado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde establece que el dominio pertenece a la provincia. Bueno, y ahora, esto es muy importante porque no podemos ir pretendiendo en este reclamo, que ojalá que se continúe con esto, que se fundamente en la legitimidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, si lo hacemos por esta vía, por razones de legalidad, obviamente Parques Nacionales ya tiene, o el Poder Ejecutivo Nacional tiene el fallo de la Corte y es lo primero que nos van a señalar, y eso va a ser un obstáculo para que podamos continuar con el reclamo. Pero la ley de procedimiento permite que el reclamo también se pueda fundar en razones de oportunidad, mérito, conveniencia, que es una expresión técnica, jurídica de la ley, pero se puede sintetizar en razones de interés público. Y cuando hablamos de razones de interés público, podemos nosotros demostrar que tenemos, es decir, una propuesta que mejore a lo que es el Parque Nacional. Y yo creo que en este sentido nosotros, la provincia puede demostrar que tiene una propuesta superadora a lo que es el Parque Nacional. Además que fundado, obviamente, en un derecho constitucional, que bueno, esto la Corte, también esto hay que ver en los fundamentos de la Corte, cuando comienza a resolver el caso, justamente hace hincapié en todos los antecedentes. ¿Cuál fue el motivo de creación del parque? ¿Quiénes fueron los autores? Y yo creo que nosotros, la provincia tiene que tener una idea superadora. Creo que tenemos la gente y esto tiene que superar a los objetivos del Parque Nacional. Tenemos que tener una propuesta mejor. Esta puerta que deja abierta, esto lo está explicando técnicamente desde el punto de vista constitucional y de interpretación, ¿no es cierto? Pero ¿sirve como herramienta para ejecutar políticas de reclamo? Yo creo que el doctor Acosta acaba de utilizar un término que es el que nosotros también, digamos, al cual también nosotros nos referimos de manera permanente, que es el de la legitimidad. A veces uno busca desde la política no ser tan técnico en la explicación porque buscamos que se entienda qué es lo que queremos con la creación del parque. Y la legitimidad tiene que ver con esto, la legitimidad tiene que ver con una geografía
que marca que el río es nuestro, por supuesto con los antecedentes históricos, los antecedentes catastrales, que son los que señalaba recién Fernando respecto al decreto de creación del Parque Nacional Iguazú, pero además la Cámara de Diputados de la provincia ha sancionado en el año 2013 una ley que es la 16, número 112, donde expresamente decimos que nosotros no queremos avanzar sobre el Parque Nacional Iguazú, que es además otra cosa que el fallo dice, porque el fallo además es errado en algunas cuestiones, como por ejemplo... La indivisibilidad que habla. Plantea como que la provincia de Misiones lo que quiere es avanzar sobre el Parque Nacional, y esa nunca ha sido nuestra voluntad, al contrario. Y además también comete una cuestión, un error para mí muy central. La ley 16, número 99, no solamente crea el Parque Provincial del Río Iguazú, sino que además crea e involucra, digamos, en realidad, las fajas protectoras de bosque nativo que rodean el río, ¿no? O sea, que hay una ley provincial, que es la 1653, de bosques protectores, ¿no? Entonces dice que además del río, nosotros incorporamos todos los bosques de la ribera, no los del parque, sino los que están fuera del parque, porque el río no corre exclusivamente dentro del Parque Nacional, los incluye dentro del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Y la Corte, cuando declara inconstitucional la ley, declara inconstitucional hasta esas fajas y bosques protectores. O sea, va tan allá de nuestro derecho y va tan allá de nuestra soberanía que hasta una ley sobre nuestros bosques, que es una cuestión indiscutida, también es declarada inconstitucional. Doctora Costa, usted decía que se refería a que el fallo se argumenta, entre otras cosas, en un decreto, dijo el número del decreto, no lo recuerdo ahora, que por ahí ese es el punto en cuestión y tal vez ahí está la puerta. Un fallo tal vez no se puede discutir. Ahora, ¿el decreto se puede discutir? Claro, sí, precisamente. Ahí está. Sí, porque... esa es la puerta que se abre. Esa es la puerta que deja abierta el fallo para que la provincia formalice un reclamo ante la Nación y que lo va a tener que decidir el Poder Ejecutivo. Ahora, si se plantean estos términos en razón de que, que la provincia tiene una propuesta de un parque provincial superador a todos los objetivos del Parque Nacional, yo creo que el Poder Ejecutivo difícilmente pueda rechazar. Y si lo rechaza, tiene que dar razones, tiene que fundar ese acto de rechazo. Y ahí sí se puede volver a plantear otro juicio. Pero bueno, yo confío que esto... Tenemos que tener confianza que nosotros, o sea, la provincia va a ser capaz de convencer al Poder Ejecutivo Nacional de que el mejor destino, la mejor preservación de esta área natural va a estar en manos de la provincia. La verdad que coincide en el tema de seguir reclamando, ¿no? Sí, tanto desde lo técnico como desde lo político. Yo soy muy prudente en esas cuestiones de cómo seguiremos llevando adelante el reclamo. Pero lo que sí es seguro es que vamos a seguir llevando adelante el reclamo. Lo que sí es seguro es que no hay fallo de ningún juez que pueda contra la geografía de la provincia de Misiones. Bueno, y con este análisis que hace Fernando de la postura que pueda tener el Poder Ejecutivo Nacional, yo solamente voy a señalar que en la sesión del jueves pasado el bloque de Cambiemos se abstuvo de votar el repudio al fallo de la Corte, lo que es de alguna manera una toma de posición. Y el misionerismo es eso, no alinearme a lo que dice el Partido Nacional al que yo pertenezca, sino alinearme a los intereses de los misioneros, que evidentemente son muy distintos a aquellos que motivaron el fallo de la Corte. La verdad que ha sido muy enriquecedor la charla con ustedes, ha dado otros puntos de vista y conocimos otras cuestiones con respecto a este tema que está en todos los medios y está siendo tratado por los propios misioneros. Claro, exactamente. Es como que uno antes de empezar este programa es como que, bueno, está todo perdido y al final después de hablar con usted uno dice, bueno, se ve una luz al final del túnel. Hay que ver si la seguimos. No, gracias. Por venir, diputada Claudia Gauto, doctor Acosta, muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros vamos a una pausa, Gilda. Dale, en el próximo bloque vamos a hablar sobre los alquileres. Ya volvemos.